Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy vamos a seguir nuestra serie sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Acabamos de grabar este intro, pero yo no lo grabé, así que lo estamos repitiendo todo y no va a ser tan chulo como la primera vez. Pero decíamos que yo estoy sumamente emocionado por esta serie porque nos hemos dado cuenta que en nuestro canal de YouTube hay católicos que nos están viendo los videos, muchos aparentemente, y también nos están comentando y estamos felices de eso porque, como saben, queremos ser amigos de católicos. Entonces, en este episodio de hoy vamos a estar hablando sobre qué el catecismo dice que es la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, y me imagino que vamos a hablar de cómo la Biblia se formó, cuál es la naturaleza de la Biblia, qué es la Biblia, etcétera. O sea que va a ser un momento interesante. Y nada, aquí vamos. Entonces, decíamos que en un sentido es como si Mario fuera el catecúmeno y yo fuera el catequista. Catecista. No sé cómo se dice. Esa palabra siempre me confunde. Pero como bien nos dijeron en YouTube, como que, se ve que bueno que están como buscando aprender, pero se nota que no saben mucho. Precisamente por eso estamos haciendo este ejercicio. Así que yo no soy ningún catecista, sino que yo simplemente soy el que está leyendo el catecismo. Pero bueno. Y entonces dijimos que Uh-huh. sería súper bueno y nos encantaría si alguno de nuestros nuevos amigos católicos de YouTube se ponen en contacto con nosotros a través de los comentarios, porque quizás pudiéramos invitarlos al podcast. Estamos buscando un perfil específico de católico, que sería algún tipo de seminarista, alguien que tenga un buen y robusto conocimiento teológico, que nos pueda explicar y podamos hablar y discutir amigablemente sobre estos temas. Uh-huh. Así que estamos buscando a alguien que sepa teología, pero que también tenga un corazón amistoso y que quiera venir a discutir, pero en buena fe y no a pelear ni a un debate, sino lo que hacemos que ustedes Uh-huh. han podido ver en estos videos. Así que si quieren contactarnos en los comentarios, o si ustedes conocen a algún padre, diácono, lo que sea, o simple hermano que quisieran referir, sería más que bienvenido. Entonces ya llegamos al punto donde nos dimos cuenta que no estábamos grabando, así que ahora sí, en completa improvisación, Abraham, Vamos a guíanos, comenzar. catecista. Entonces, algo que yo dije y ahí mismo fue que nos detuvimos, es que algo que estábamos haciendo y mencionamos es que el catecismo es muy largo y si cubrimos absolutamente todos los puntos en detalle, vamos a durar muchísimo tiempo. Entonces, lo que hacíamos es que veíamos los puntos que nos llamaban más la atención o que eran puntos en los que estábamos quizá que suenan más extraños quizá a un protestante, ya que hay muchos que simplemente estamos de acuerdo 100%. Pero, entonces, al final de cada sección tiene como un resumen de los puntos principales. Entonces, lo que le dije a Mario que íbamos a hacer es que vamos a leer esos puntos principales y si queremos profundizar en uno de esos, entonces volvemos atrás y vemos qué dice en detalle de esos puntos. Y si hay alguno que consideramos que no se tiene que decir mucho más de ahí, pues entonces podemos continuar con el siguiente. Entonces, primer punto aquí. Tú verás, yo lo leí ya. Escucha esto, Mario. Vamos a ver, vamos a ver. Toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Uf, Ey, está duro. bárbaro. Es heavy porque nosotros le llamamos mucho a la Biblia la palabra de Dios, Uh-huh. y en Juan se le llama a Jesús la La palabra palabra de o Dios. el verbo en Reina Valera. Pero como que no hacemos esa conexión de que la palabra de Uh-huh. Dios es Jesús y la palabra de Dios es la Biblia. Entonces las escrituras y Jesús están como íntimamente relacionadas. Tú sabes que coincidencialmente, 100%, en lo que yo estaba trabajando ahorita, puse de los videos del podcast de Ask N.T. Wright Anything. Ujú. Por si no saben, N.T. Wright es un teólogo
y también es un historiador anglicano que se enfoca en estudios paulinos, o sea, el apóstol Pablo. El tipo es una Sí. eminencia, Primer siglo. lo más duro que hay ahora mismo, ese tipo es lo mejor. Y le hicieron la pregunta de la inerrancia de la Biblia y no sé qué, y cómo deberíamos como acercarnos a la Biblia y las inconsistencias de la Biblia, bla, bla. El punto es que él dijo literalmente eso mismo, Mm, que a él le... O sea, él cree en la inerrancia de la Biblia, en la infalibilidad de la Escritura y todo eso, pero como que no le gusta mucho expresarlo de esa manera, porque la gente utiliza eso como para un cosas, arma. exacto, o para ganar un debate, o para callarte la boca y decir, no, la Biblia dice eso, es infalible, ya, bye. Y no como un punto de partida para estudiar más a profundidad y muchas cosas. Pero él dijo literalmente, la palabra de Dios es Cristo, porque Él es literalmente la palabra de Dios encarnada. O sea, como que yo lo escuché y yo dije que, wow, en verdad nosotros muchas veces ponemos la Biblia más Vamos. arriba que Jesús, en cierto sentido. Sí, Y en verdad, 100%. la necesitamos completamente porque en ella es que encontramos a Jesús. Sí. Pero su punto es que Jesús es la revelación máxima de Dios, no la Biblia. La Biblia es la forma en la que Dios se reveló, o sea, que Él se reveló como Jesús. Pero si lo conectamos con el episodio pasado de la tradición, realmente antes que la Biblia estuvo el testimonio de los apóstoles y de todo lo que Ujú. tuvieron y vieron a Jesús. Y ese testimonio fue lo que formó el Nuevo Testamento. Y entonces Jesús y su revelación en carne es lo que le da sentido al Antiguo Testamento. O sea que Exacto. al final, Y ahí lo dice, como que toda la escritura se cumple en Cristo. exacto, O sea, habla de Cristo y se cumple en Cristo. sí, Y es Cristo. en verdad eso es interesante. Y Quisiera leer los puntos más particulares de eso. sí, yo creo que, o sea, no creo que nadie pudiera estar en desacuerdo con este punto. Eh, Sí, pero suena, quizás suena como diferente. No sí, que, o sea, no porque esté mal. Tiene lógica y tiene sentido ujú. para mí. Y Pero quizá el como que problema es nunca lo como, había oído expresado así. ujú, y quizá el problema es como lo que se puede hacer con esa forma de hablar, que sería negar la infalibilidad de la Biblia. O por ejemplo, yo estaba hablando con Carla hace par de días de si uno cree que lo que dice Jesús en los evangelios es más importante que lo que dice Pablo en sus cartas. Eh, Según comentarios en YouTube y en Instagram, hay gente que Hay gente que cree eso. Y, o sea, en sí, cierto sentido, quizá tiene más peso lo que dice Jesús. O, por ejemplo, ese pasaje donde Pablo dice, digo yo, no el Señor. Y eso sí, está en la Biblia, evidentemente Pablo está dando su opinión. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, que Jesús haya dicho algo y esté en la Biblia no significa que sea más infalible o más autoritativo que algo que haya dicho Pablo. Eh, ujú. o sea Y que que, al final Jesús no escribió nada. Él dijo exacto, muchísimas todo lo cosas que que alguien nadie dijo que escribió. Jesús, sí. O sea que, Bueno, ok. entonces, ¿cuáles son los puntos? Ey, es heavy porque hay veces como que meten cosas poéticas que, oye, esto, tienes que prender tu imaginación. Ujú. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Ok. O sea que nosotros no podemos entender a Dios, Él se hizo un hombre y así mismo sus palabras serían demasiado y Él la puso como en nuestro idioma. Exacto, o sea, no solo como que él habla un idioma que podamos entender, sino que él literalmente se hace un humano Ujú, para en hablar el con cual nosotros. podemos Exacto. entender completamente. Ujú. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Interesante. Bárbaro. Profundo eso, sí. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo.
San El Agustín. diale. El diale. Wow. Tú ves, estamos de acuerdo. Por lo menos aquí estamos de acuerdo. Todito. Jesús es lo máximo. Él es Dios eterno y Él es Pero mira, el mira punto de la aquí, que Biblia. una crítica que tú mismo mencionaste en los comentarios de católicos a protestantes es el siguiente punto. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Bueno, pensé que iba a decir otra cosa. Pero mm, interesante que ponen a la Eucaristía Ujú. como a un nivel similar al de las Escrituras. Bueno, porque en un sentido la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Y si la Sí. palabra de Dios es Cristo, entonces son equivalentes. Sí, y yo. Entonces, bueno, tú ves, Ajá. ahí sí se me ocurre una crítica que hacen los católicos protestantes. Es que para nosotros se nota, hasta en el layout de nuestro edificio, en la arquitectura y todo, que le damos más prioridad a las escrituras que a la mesa, al Ujú. altar, como ellos le dicen. Sí. Que ni siquiera Sí. lo tenemos ahí fijo Sí, lo movemos cuando es necesario y si no, no. y no lo hacemos todos los domingos, etcétera. Sí, tú sabes que también pensando en eso que vimos la última vez, de cómo aparentemente en el catecismo se iguala la tradición, el magisterio y la escritura. Y cómo a nosotros nos hace ruido eso. Y por qué, o sea, yo no igualaría la tradición y el magisterio de la Biblia. Creo que en eso soy protestante. Pero sí, como que veo como bueno el hecho de que son como más holísticos y ponen todo muy similar. O sea, la escritura no es más que la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O que los sacramentos, y sobre todo la Eucaristía, porque ahí esa es la tradición que Jesús nos dejó, o sea, ese es donde nos unimos como uno. Eh, y como que en nuestro protestantismo, que exaltamos tanto la Biblia, pues hemos dejado a un lado muchas otras cosas que son expresiones igual de importantes de la fe. Eso me parece Ujú. que es muy valioso. Aquí dice, en las escrituras, la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y como que lee la Biblia es como conversar con el Padre amoroso que quiere hablar con sus hijos. Ujú. Bien, interesante. Súper. Los católicos son iguales a nosotros en esto. Mira, mira, tú ves, aquí me disparan los red flags de gente que cuando escucha este verbo se preocupa. Las escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas son Mm. realmente palabra de Dios. Bueno, pero, o sea, yo entiendo lo Pero que tú te quieres digo, decir, pero es sí, la lo de palabra. contener. A mí eso no me, como que, pero yo sé que hay gente que cuando oye, bueno, que hasta lo dice como que, no, las escrituras no contienen, Ujú. son. Sí, yo diría que si lo dijera solo, yo también estuviera preocupado, pero como lo Pero dice en exacto, lo conjunto con dijo lo otro, completo. ujú, sí, Sí, eso no. sí. Búscame algo para discutir. Ok, nos saltamos esa parte entonces. Sí, yo creo que ya estamos, Eh, estamos claros que los ok, católicos creen que la Biblia es inspirada y que es la palabra de Dios. Y déjame que, y ojear que, rápidamente y a que ver si guía sale a algo. Jesús. Es sobre la inspiración eso. Dios es el autor, la Santa Madre Iglesia, conoce todos los libros del Antiguo y Nuevo con todas sus partes, sagrado y canónico. Eh, Tienen a Dios como autor, Dios inspira a los autores, el libro inspirado enseña la verdad. Uh, Oye, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Ok. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo,
palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abre el espíritu a la inteligencia de las mismas. Ah, yo he oído eso. Como que si tú no eres cristiano y tú la estás leyendo la Biblia como que así, sin, eh, eh, sí, como que solo por leerla, Ujú. sin el Espíritu Santo, es un libro, X. es un libro y ya, en un sentido. Ah, ok. No, bueno, Bueno, pero ellos no no están, sé. o sea, ellos no están diciendo eso ahí. No, no, yo sé que no, pero yo he oído gente Eso diciendo suena eso, como que como que la Dios Biblia se no. vuelve a la palabra de Dios cuando tú la experimentas Sí, pero así. eso no es lo que Pero dice. eso no es lo que ellos están diciendo. No. No, bueno, ok, pero interesante. Ujú. Pero que, o sea, esa diferencia de que no somos una religión del libro, sino de la palabra, dígase, de Cristo. Eso, Pero, eso a mí me hace, o sea, a mí no me hace ruido, pero siento que suena ruidoso. Porque de hecho hay gente que dice que los cristianos tenemos que ser gente del libro. Y yo creo que obviamente por eso es que él está ahí. eso quiere decir que tenemos que estar siempre volviendo a las escrituras. Pero hasta ahora nada de lo que hemos leído en el catecismo nos apuntaría afuera de las escrituras. Pero lo que sí están diciendo es que Somos de Cristo. también Un chisme más general. N.T. Wright Eh, dice en un libro que él tiene que se llama La escritura y el poder de Dios, eh, que como que la Biblia se acabó en el Nuevo Testamento, pero la historia del Evangelio sigue hasta que Jesús vuelva. Y nosotros, empoderados por el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, debemos estar viviendo inspirados a seguir escribiendo la historia que Jesús empezó. Que siento que va muy de la mano con lo que estamos leyendo ujú. aquí. Sí, lo que hablamos la otra vez. Ujú. Que no se debe quedar en la palabra muerta, sino que tiene que vivificar nuestras vidas y movernos a... Ujú. Sí. Ok, Más puntos para los católicos. oye aquí. Bien, bien general suena esto. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Súper. Yo creo que ahí no hay que... También. A ver, decir algo. Eh, Dios habla a los hombres de manera de los hombres. Eh, Hay que entender el tiempo y la cultura para poder entender la intención del autor. Ujú. Todo eso bien, bien general. Eh, la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que se fue escrita. 3 criterios para una interpretación de la escritura conforme al espíritu que la inspiró. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Eso lo hemos hablado muchísimo en el podcast. Ujú. Leer las escrituras en la tradición viva de toda la iglesia, sobre lo que hablamos ayer, la semana pasada, de que no se lee en un vacío, sino Ujú. que tú lo lees en base a una historia de la iglesia. Y estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Oh, Dios mío. Tú no sabes lo que está pasando en mi mente ahora mismo. ¿Qué fue? Mi pastor usa esa frase a cada rato. Analogía de la La fe. analogía de la fe. Y yo no tenía Yo no lo idea de había oído. Yo no dónde había oído rayo eso. había salido eso. Porque yo lo he escuchado con otros nombres. Yo Y no había oído el eso. más popular es la escritura interpreta la escritura. La Biblia interpreta la Biblia. Ujú. Y que, o por ejemplo, los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Ok. Pero eso yo lo he escuchado como en diferentes lugares. Pero la primera vez que él dijo eso, de que según la analogía de la fe, yo no tenía idea de qué era eso. Yo, yo Y me quedé como, ok. nunca en mi vida me hubiera imaginado que eso está en el catecismo católico. Wow. Eso fue en el Concilio de Vaticano II. Bárbaro. O sea, que eso fue bien. O sea, eso impacta al mundo cristiano en general. Wow, qué interesante. Ok, sigue. Ujú. Ok. Eh, la interpretación de las escrituras inspiradas
debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Eso yo lo acabo de leer, ¿no? Ujú. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. ¿Qué número fue Aquí, ese? ¿Qué? aquí exacto, si hacemos un cálculo, ¿Qué? en mi tradición, como dicen, como dice Ajá, John, sí. eh, nos dicen que son 39 del Ujú. Antiguo y 27 del Nuevo, con 66 en total. Pero si sumamos aquí 46 más 27, nos da un total de 73. Dígase, 6 libros adicionales a los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a entrar un ching en detalle en ese punto, aunque tenemos episodios sobre eso en el podcast, pero vamos a ver qué dice. ¿Qué dice ahí? Eh, ¿Qué dice aquí? Vamos a Porque ver. yo no estaba seguro si los católicos consideraban los libros deuterocanónicos como inspirados Aquí, realmente. aquí lo habla como que, sí, Yo no estaba 100% sí, seguro de eso. vamos a ver, en verdad. Yo estoy seguro que sí. O sea, me lo sospecho porque está en la Biblia. Si está en la Biblia es porque Ujú, ellos ujú. creen que están inspirados, pero... Ajá. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuenta Jeremías y Lamentaciones como un solo libro, y 27 para el Nuevo. Aquí está la lista, lo leo. No hace falta, ¿verdad? No, hombre. La diferencia son, déjame ver. Sirásida. Aquí lo encontré rápido. Tobías, Ajá. Judith, Esther lo menciono porque aunque El este la griego. está en nuestra Biblia, tiene aquí adiciones que no tiene el de nosotros. Ujú, Los dos libros de Macabeos, ujú, eh, Sabiduría y Eclesiástico, que es Irácida. ujú. Y ya. Entonces aquí está también Baruch y ya. Y no están los Entonces, capítulos adicionales de Daniel. o sea que están en Daniel y ya, no los Sí, cuenta como que ok. algo Sí, aparte. eso es, O es sea, ellos chill lo ponen realmente. integrado. Exacto. Incluso Esdras, ellos no lo ponen en su canon. Eh, primero y segundo de Esdras, que Ujú, realmente son segundo y cuarto de Esdras. ujú, ujú. Son 4 Esdras diferentes, eso es rarísimo, señor. Pero no lo tienen, los católicos lo rechazan, lo cual es interesante. Pero las ediciones de Esther y Daniel sí la tienen. Y eso de Baruch, etcétera. Pero bueno, el Nuevo Testamento es exactamente igual. ¿Tú Entonces, te diste cuenta que dice que la tradición de la iglesia fue la que reconoció los libros? la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Eso es completamente antiprotestante. Hmm. Porque eso está Porque uno diciendo, dice que Dios fue que... exacto, ellos no están diciendo, lo que un protestante diría es que el Espíritu Santo hizo discernir a la iglesia cuáles son los libros. Ahí está diciendo que la tradición de la iglesia hizo discernir. Obviamente, Bueno, pero si tú te vas a definiciones, como vimos la semana pasada, la tradición apostólica, ellos dicen que es el Espíritu Santo obrando a través de los líderes de la iglesia, en un sí, sentido. pero es diferente. O sea, O sea, a quién tú se lo atribuyes directamente. sí, y yo siento que un protestante diría que el enfoque está en el humano y no en Dios. Y de nuevo, o sea, Y se ponen a hablar de fariseos y cómo Jesús critica que los fariseos ajá, es como, creían es su lo mismo, para mí es lo tradición. mismo, pero suena diferente. Y esos son ahí donde empiezan ciertas de las diferencias que tenemos. O sea, Ujú. igual la importancia de la tradición, o sea, eso es humano. Bueno, para nosotros es humano porque nosotros no estamos considerando que el Espíritu Santo está Pero es igual en un sentido. avalando todo, aunque O al sea, final de cuentas me dio lo mismo. tú sabes cómo fue que los protestantes quitaron a lo apócrifo o deuterocanónico. Simplemente es porque los masoréticos no lo tenían. No es.
O sea, porque no estaban, sí, Fue así. porque no eran No, pero que es aceptados raro, en el... porque, Ajá. porque escucha, la Septuaginta era la traducción de la Biblia Sí, hebrea que y eso usaban los estaba ahí, cristianos. pero cuando encontraron Y los de cosos ahí, del Mar espérate, Muerto, de ahí salió la Vulgata, ujú, que era la Biblia en latín, que era la que usó la Iglesia Católica por siglos. Pero ¿qué pasa? Que había un grupo de judíos, que eran los masoretas, o sea, estamos hablando de gente que siguió preservando, copiando la Biblia en hebreo desde los primeros siglos, o no sé. O sea, no, en verdad no. Yo creo que no es tan temprano esa tradición. Tú sabes de eso. Yo no sé mucho de eso. yo leí un Pero poco yo una sí vez de los sé masoretas, que era un pero no me grupo de acuerdo casi. gente que copiaba y preservando o sea, el Tanaj, Era preservando también el idioma, las porque escrituras, exacto, preservando el idioma hebreo porque los judíos a estaban en través de los dispersión, ya masoretas que, fue que se volvió a reconstruir el hebreo después de que estaba perdido. exacto, Ajá. porque esa lengua se murió ya que Roma destruyó Jerusalén, el templo, y los judíos se dispersaron por el mundo entero y fueron perdiendo su identidad en cuanto, o sea, con eso del idioma y no sé qué. Entonces, esa gente mantenía copias de la Biblia y para ellos eh, esos libros no estaban en esos escritos que ellos preservaban. Ujú. Entonces, ahí lo que hicieron los protestantes en la Reforma fue que vieron, mira, los judíos no consideran esos libros canon, así que nosotros lo vamos a quitar. Exacto. Como que, en un sentido, dándole más autoridad a judíos, que en un Que a los sentido cristianos. son exactos, que a la tradición. Bueno, tú sabes que Entonces, algo, es extraño en ese sentido. lo que pasa es también, algo importante que hay que tomar en cuenta, es que un criterio sumamente importante de elección, o sea, de canonización del libro, tiene que ver con el momento histórico. Ujú, Y los libros, o sea, en el Antiguo Testamento habían varios libros que fueron escritos muy cerca del tiempo de Jesús. ujú. Y entonces habían libros que ya estaban aprobados y aceptados por los judíos en el tiempo de Jesús. Entonces, para Jesús, o sea, en la Biblia, perdón, wow, ¿cómo explico esto? En la Biblia solamente hay indicación de que Jesús habla de los libros que están en nuestra Biblia. Y los deuterocanónicos, O sea, explícitamente. explícitamente, sí. Entonces los deuterocanónicos no se ven como avalados por lo que dice Jesús en las escrituras. Pero eso es lógico si consideramos que esos libros deuterocanónicos fueron escritos más cerca del tiempo de Jesús, porque toma un tiempo y considerable el tú agarrar un libro X y adoptarlo como escritura sagrada. O sea, eso no pasa de la Ujú. noche a la mañana. Aunque interesante, por ejemplo, que en Juan se menciona la fiesta de la dedicación, que tiene que ver con la revolución de los macabeos. Sí, pero Eh, él está hablando de la fiesta, no del libro. no, yo sé. Pero lo que digo es como que, ¿dónde tú aprendes sobre eso? No, En claro. ese libro. Entonces eso es lo chulo, que los libros, o sea, evidente que en el tiempo de Jesús, libros como Macabeos todavía no habían sido aceptados por la religión judía como parte de las escrituras judías, aunque quizás después de Que Jesús, quizá, bueno, es que eso es, como que quizá no se veían del mismo nivel, pero sí se leían y sí se conocían a nivel exacto, popular. Porque, o sea, yo escuchando, ok, no leyendo, obviamente. tú no lees, claro. Yo escucho más que lo que leo. Eh, Hay muchísimas cosas que cuando yo la veo, digo, oh, eso suena igualito a lo que dice Pablo en tal o tal, o lo que dice Jesús Ujú. mismo, o alguno de los otros apóstoles. Y no solo eso, que hay referencias a libros que ni siquiera están en el de los deuterocanónicos, como de que la Asunción de Sí, Moisés, exacto. Ajá. O el Enoch, libro de que es Enoch, rarísimo. claro. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, Eh, la tradición judía informa las escrituras y lo que los autores escribieron. Pero, por ejemplo, nadie Ujú, creería que Enoch es un libro inspirado, ni siquiera los judíos. no, porque obviamente es como una obra de ficción en un Ajá, sentido. es un pseudoepígrafo y un qué sé yo qué. Bueno, pero, o sea, lo lógico es pensar que a lo largo de la historia judeo-cristiana, esos libros, quizá ya en el tiempo de Jesús estaban siendo valorados mucho. Y quizá alguna gente lo consideraba escritura.
pero todavía como que no era Quizá, oficial, ¿tú ¿tú sabes entiendes? Pero qué? con el tiempo los cristianos, que eran judíos también, como que se Yo fueron diría al adoptando la contrario. tradición. El cristianismo se fue volviendo menos judío rápidamente, se volvió mayoritariamente gentil. ¿Y qué usaban los gentiles? La Septuaginta, y ahí estaban esos libros, así que eso es lógico cómo se volvió parte de la identidad de los Sí, libros que sí, se leen en la exacto. iglesia. Porque si esa es la tradición que hay, y no está esa tradición judía de qué libros van y qué libros no van, porque los judíos fueron minoría después del inicio. Ujú. Entonces tiene sentido como la tradición es preservar lo que la mayoría estaba usando, que era Exacto. la Septuaginta con todos los libros. Pero, o sea, como que si tiene grupo de judíos que no que lo rechazan o qué sé yo, bueno, Es evidente que es los complicado, es masoretas, complejo. es evidente que los masoretas eran como más conservadores, porque ellos querían Sí, volver a las raíces. Entonces, pero eso tiene hay sentido. algo que yo no tengo suficiente como, o sea, acuérdense que todo lo que hablamos aquí es de cosas que hemos oído o leído, pero que no somos eruditos en nada de eso, Evidente. somos cristianos promedio. Exacto. Entonces, hay pasajes que son diferentes en el Masorético y en la Septuaginta. Y Ujú. muchos de esos pasajes que son diferentes son súper cristológicos. O sea, las diferencias hacen que el Ujú. pasaje se lea como muy así, como que, wow, Wow, pero mira a esto es de Jesús Jesús que está aquí. hablando a la clara. Sí. Y en la hebrea está como un chin diferente que hace como que no sea tan evidente. Aparte de eso, esos otros escritos que son más cerca del tiempo de Jesús, aumenta eso todavía más. O Ujú. sea, como que la cristología, o eso de ese Como anhelo y una esperanza, interpretación. esa esperanza de la llegada del Mesías fue Ujú. creciendo. Y para el punto en que llega Jesús, ya esa gente habían escrito todos esos libros y tienen como, eh, o sea, como que una teología más mesiánica, Sí. explícitamente. Que como que en el Antiguo Testamento en sí está, pero hay veces que hay como que buscarlo bien. Se parece en mi clase de Biblia en el colegio, estábamos hablando hace poco de la escatología y de, ¿verdad?, la resurrección y todo eso. Ujú. Y hemos llegado a mencionar de vez en cuando que los judíos antes no tenían esa teología de resurrección tan clara. Y es evidente si tú lees Sí, la Biblia cronológicamente, entre comillas, que al principio como que ellos simplemente creían que uno se muere y ya, y se acaba todo. sí. Y mientras vamos Ujú. acercándonos, por ejemplo, a David, a Como que los hay una salmos, esperanza de algo, pero no se sabe muy bien ni de qué. pero es súper como neutral. Y es como que nos morimos y Pero como en que el tienen una Seol nadie visión te a la alaba. posteridad, al Hasta medio futuro. pesimista, en verdad, de la muerte, porque dicen como que en el Seol nadie te alaba, no hay memoria de ellos, ya tú no sirves para nada, en el Seol como que todo se acaba, pero después entonces como que empiezan algunas cosas como optimistas, de que aún en la No, tumba, y Daniel, que de los últimos, es muy exacto. así, No, como que ya en cuando en Daniel el día 12 del Señor, eso es resurrección de resurrección todo el completa, mundazo, exacto. juicio, o sea, como que bien, bien a la clara, bien igual, o sea, bien parecido a lo que nosotros creemos, los cristianos. Pero lo que yo veo es como que desde los salmos, desde David para adelante, es que ya uno empieza como a ver ese desarrollo más claro. Ujú. Pero Y igual con antes lo de del ahí, Mesías, el tema del Mesías. Obviamente, exacto, Abraham no habla de Mesías así con ese ujú, nombre, pero los salmos están full exacto. de Mesías y rey y qué sé yo cuánto. Que Bueno, incluso, o sea, incluso para los judíos la teología va evolucionando y nosotros estamos recibiendo todo eso. Y es evidente que también los libros de la Biblia van evolucionando y se van ujú, agregando. Mira que los saduceos nada más aceptaban los primeros 5 libros, mientras sí, que los fariseos aceptaban los 66. Y quizá habían grupos que aceptaban 66. perdón, los 39. Y quizá habían otros que aceptaban más. Y entonces es natural que esa diferencia ocurra. Bueno, y se sabe porque la gente de el rollo del mar muerto era como una secta diferente y Ujú, tenían libros diferentes también. exacto. Entonces ahí se ve. Lo cual complica más el asunto de que la Biblia es la Bueno, palabra de Dios pero y todo eso. como hemos hablado, tú tienes el hecho de que son los mismos libros. Sí, Hay claro. algunos que están y no están, pero los que sí están en todos lados. ¿Qué son lo que, van a decir lo que hicieron los Exacto. protestantes? Los que no tenemos duda, Esos son van. los que Los estamos, sí. otros, fuera. Y aunque yo soy de ese team, en verdad, porque creo que A mí me gusta la postura anglicana.
Pero es lo mismo. O Ellos, sea, ellos hay lo leen, protestantes que pueden ser un poquito más abiertos. Tú no tienes que ser completamente cerrado a los libros deuterocanónicos. claro. Casi nadie yo escucho que te diga que no, no lo puede leer. Exacto. O sea, que en la práctica, pero no, no lo leen en la iglesia. No, no. Por eso decía, Ah, ok, ya, los ya. anglicanos sí lo leen. Ya te entiendo, ya te entiendo. Eh, Bueno, o o sea, sea, no tanto en proporción, sí. pero, o sea, como que uno no es ignorante sobre ello y qué contienen. Sí, yo veo que Pero, en muchas iglesias protestantes hay como un deseo de cortar tanto con el catolicismo que como que ni siquiera se quiere hablar o informar siquiera de esos libros. Y todo se ve así, como tú que, no quieres que la esos gente libros ni son satánicos, averigüe eso. básicamente. Lo Lo cual que sí, no es para nada, claro, claro, no, y son como hemos buenísimos. hablado ya Y en otro episodio. la verdad que esos libros son el final. Eh, Mira, voy a leer pero aquí bueno. lo que dice el Antiguo Testamento. Ujú. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Tú ves, ahí le están atribuyendo inspiración divina a todo lo que ellos mencionaron arriba, que son, Ajá, incluyen los libros deuterocanónicos. claro. Porque la antigua alianza no ha sido revocada. Aquí vemos teología de pacto, Ujú. que es diferente a algunos protestantes. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros. Los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, eh, pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, marcionismo. Es una Ujú. herejía. Sí. El marcionismo que básicamente decía como que lo que Mario decía ahorita, de que solo necesitamos, como que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo son diferentes, solo el cristiano solo cree en el del Nuevo, así que no tenemos que leer el Antiguo Testamento. Ujú. Eso es herético. Y a Marción lo mataron. Yo no sé, probablemente, yo no sé, a buscarlo. No, no tenemos duda. No tenemos prueba ni tampoco duda. Pero, ¿qué tú crees? No, o sea, yo, yo, Ahí tú ves lo claro que lo yo mencionan veo que como... estamos, o sea, aparte de que ellos incluyen los libros deuterocanónicos en eso, yo creo que estamos súper en sintonía y que estamos de acuerdo con todo eso que estás diciendo. Ujú. Eh, y si somos un poco caritativos y amorosos con esa diferencia que tenemos de que ellos tienen libros adicionales a nosotros, o que si somos históricamente precisos, nosotros quitamos libros que ellos tenían, porque también esa es otra cosa, nuestra perspectiva como protestantes es que nosotros tenemos los libros originales y ellos le agregaron, pero la primera Biblia tenía los libros deuterocanónicos incluidos. Fuimos nosotros los protestantes que decidimos que esa no era la mejor forma de tener una Biblia. Lo cual yo no digo que, o sea, yo creo que los libros deuterocanónicos, yo no creo que los libros deuterocanónicos sean inspirados, lamentablemente. Quizá yo estoy equivocado, pero no creo eso. Ujú. Eh, pero eso no me hace querer decir que la Biblia original era la Biblia que no los tenía. Hay que reconocer la historia. O sea, tú lees el Nuevo Testamento y te das cuenta de que, bueno, mira, nosotros estamos hablando con unas personas que se convirtieron recientemente Ujú. y que son el tipo de personas que les gusta leer y profundizar Y y hacer entender. preguntas. Y leyendo los evangelios se dieron cuenta de que hacía muchísima referencia al antiguo y que ellos no tienen idea del antiguo, tienen que leerlo para tú poder entender el nuevo. Ujú. O sea, teniendo no, no hay que ser tan brillante para uno darse cuenta de que hay algo que uno no conoce y donde uno lo encuentra si no es el Antiguo Testamento. Exacto. ¿Qué más? Eh, tenemos que hablar del Nuevo Testamento, ahí no tenemos diferencia. No, yo entiendo que no. Esto me llama, esto es algo que me llama la atención, yo no sé si lo hemos mencionado en el podcast.
Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Yo siento que los protestantes le damos más, o sea, no en teología, pero en la práctica, uno pudiese asumir que el corazón de las escrituras Es son las romano. cartas de Pablo, romano principalmente, pero las cartas de Pablo, Hebreos, etcétera, ahí es que tú encuentras la mayor parte de la predicación que yo he escuchado en mi vida, como cristiano promedio en la iglesia que he crecido, en las iglesias que he ido, etcétera. Casi siempre se predica más de Pablo que de los evangelios. Ujú. Y una diferencia grandísima, porque hay hasta gente que dice que el evangelio que predicaba Jesús, cuando dice que él estaba predicando el evangelio del reino de Dios, es diferente al evangelio que predica Pablo, y sacado algo así como de romano, el camino romano, como le Ujú. dicen, que son hasta cosas diferentes. Eso para mí es muy extraño. Y entonces yo siento que ahí hay un... Bueno, miren, no hay una misa en la que no se lea el Evangelio. Es obligatorio. Aparte de la liturgia de la Eucaristía, hay que leer una porción de los Evangelios obligatoriamente. Nosotros no tenemos eso. O sea, tú puedes escuchar hasta 3 meses o más en la Hasta iglesia, en seis la que meses se en una iglesia predique, y nunca o va a haber hasta evangelio. más. O bueno, no fue, ¿cómo Piper, que se llama? Piper no Piper, fue. que duró como Sí, 14 años 14 años predicando en romano. romano. Ah, romanos. Tú sabes que sobre el mismo video de N.T. Wright, yo vi como tres, pero en ese mismo que dije lo de Sí, que la escritura, Jesús es la palabra de Dios, él estaba diciendo, o sea, prácticamente lo mismo. Si Jesús es el centro de la escritura, entonces los evangelios debe ser el lugar donde sacamos qué es el evangelio. Y él estaba criticando el camino a Romanos como la forma exacto. en la que, porque el tipo le preguntó como que cómo tú le explicarías el evangelio de forma sencilla a una persona y dónde tú lo llevarías en la Biblia. Si o sea, tú tuvieras que hacerlo rápido, aunque lo ideal sería poder durar días o horas y hablar muy profundamente, pero como que cómo tú lo simplificarías lo más posible. Y él dijo, nada, llévalo a los evangelios. Ujú. Porque la justificación, que es el punto central del evangelio para los protestantes muchas veces, no es lo inicial, sino que es Jesús. Y si Jesús es la palabra de Dios y si Jesús es el centro de la Biblia, entonces el, el evangelio no debería centrarse en la mecánica de la justificación, sino en Jesús y su obra. Eh, Ujú. pero N.T. estaba diciendo que la razón por la cual eso es así es porque luego de la reforma, el debate principal que se formó, o uno de los debates más importantes que se formó, tenía que ver Hay obras. con la fe y las obras y con el desarrollo de Calvino, de la justificación y de otros teólogos. Y entonces eso se ha vuelto como un distintivo de la teología protestante. Pero que él nunca iniciaría, ni siquiera explicando la justificación como lo principal, porque eso solamente está en Romano y en otros pocos pasajes de cartas paulinas también, pero que, o sea, como que él lo estaba explicando como que uno debería estudiar la salvación y esa mecánica y el evangelio más cronológicamente y ver cómo Ujú, Jesús lo dijo y cómo Pablo después lo dijo primero. Él habló de Gálatas y cómo lo explica en un contexto más ujú, como general. Y después, entonces, cuando tú vas a Corintios o a Romanos, introducir el contexto histórico donde eso estaba para poderlo interpretar mejor. ujú. Eh, o sea que me parece súper como interesante. También porque nosotros somos los sola escritura y lo que amamos más la Biblia que cualquier otra cosa y no sé qué. Pero es así como tú dices, o sea,
el cristiano promedio evangélico se va a encontrar en el, ¿qué? Más del 70% de su vida solamente leyendo a Pablo. Que Pablo es lo mejor, Pablo es durísimo, Sí. pero Jesús, los evangelios, el Antiguo Testamento, o sea, como que deberíamos ser, yo me imagino que deberíamos ser un poquito más proporcionales. Y si vamos a Claro. leer algo más, tiene que ser los evangelios porque son de Jesús. Y si no, deberíamos como que leer más o menos de acuerdo a la cantidad de textos Tú que hay en la sabes Biblia. lo más heavy, que en el leccionario de ellos se lee una porción del antiguo, se lee el Salmo, se lee una porción del Antiguo, se lee una carta, una porción de la carta y se lee el Evangelio. Todo cada domingo. O sea, que O ahí está sea todo que siempre. no ganan en ese sentido también, que no es que no leen las cartas, se leen también todos los domingos. Exacto. Entonces, Tú ves, más holístico. interesante. Exacto. Hay una Mira visión aquí que dice, mejor. oye, escucha ciencia. Escucha. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Óyete otro. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Ey, Mi alma el- alaba a papá. Eso era, bueno, eso de no sé cuándo. En Santa verdad, Cesarea joven, una Santa valoración Teresa del del... Niño Jesús. ¿Qué? O sea, ¿quiénes fueron los que escribieron eso? Ah, una valoración del Evangelio. En verdad, puntos para los católicos. Aquí lo dice. El Evangelio ocupa un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de lo que rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Bien, ¿Qué más sigue ¿lo después de ves? aquí? O sea, eso es lo mismo que estábamos leyendo. Los cuatro evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo. Ujú. La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los Exacto. dos se esclarecen mutuamente. Los dos La son analogía de la verdadera fe. palabra de Dios. Exacto. Ahí no hay que Sí. decir nada. Ok. Entonces, por último, aquí dice, la iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis más pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 119, 105. Pero ven acá. Algo interesante es que yo no sé si ellos están hablando de la Eucaristía o de la iglesia. No, el cuerpo de Cristo es la Eucaristía. Tú Ok. verás. Déjame leer donde habla en detalle de eso. Eh, Hey, mire, Heavy. Los fieles han de tener fácil acceso a las Sagradas Escrituras. Que hay veces que los protestantes hablan de como que los católicos Ujú. no animan a los feligreses a leer la Biblia y qué sé yo qué, pero eso no, al menos según esto, eso no Exacto. es así. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología, el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado, la homilía, que es el sermón, Ujú. recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Oye, ¿dónde está lo del cuerpo? Ey, esto está demasiado bien. ¿Viste eso? El que critique este episodio, o sea, no este episodio, sino a los católicos, lo que dice en este episodio, tiene problema, lo digo yo ya, la autoridad suprema de este Ujú. podcast. Porque todo esto está demasiado bien. O sea,
Es más, yo siento que lo que dicen que que esta serie está aburrida, lo dicen porque estamos demasiado de acuerdo hasta ahora. Ujú. Entonces, Es lo mismo lo que yo leí ahorita, tú lo asumiste como la iglesia, pero era del cuerpo, o sea, porque lo dice justo ahí el pan de vida. sí, o O sea, sea, yo dice, entiendo, la iglesia ha venerado siempre las escrituras y el cuerpo. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que le Ujú. distribuye. Entonces, para ellos, o sea, como que la nutrición, por decirlo así, del creyente espiritual, la nutrición espiritual es de Sí, dos es la vías. gracia del pan. El escuchar la palabra y Ujú. el tomar la Eucaristía. Sí, no es que yo no entendí lo de, o sea, yo estaba como cuestionándome si quizás es un doble sentido de que es tanto la Eucaristía como el cuerpo que es la iglesia, dígase quizá la tradición o el magisterio o algo así, o si solamente se estaba refiriendo a Ujú. el pan y ya. Eh, pero sí, definitivamente ellos creen que el comer del pan, que es el cuerpo de Cristo, te da una gracia especial que tú no recibes de otra manera y eso te empodera para la vida cristiana. Igual que la Biblia lo hace. Exacto. Que Mm, eso es algo que me imagino que se hablará más adelante. sí. Porque ahí sí hay una diferencia con, al menos con, o sea, Ciertos grupos con los bautistas protestantes, exacto. Ujú. y derivados. Exacto. Bueno, Bueno, pues este episodio yo siento que yo estaba muy emocionado porque pensaba que íbamos a hablar de cosas. de deuterocanónico. Sí, Más. o sí, o Es que sea, en verdad lo dan por sentado. exacto. Que, Lo que yo pensaba que íbamos a ver más es sobre el proceso de selección de los libros de la Biblia, porque en un seminario protestante hay una clase de bibliología que te explica cómo se canonizan los libros y te enseñan el criterio mm, que usó la Iglesia Católica para canonizar los libros. Te explican que tiene que ser un autor, eh, mm. Es ¿verdad? que si tú lo piensas, en Reconocido. verdad, eso no importa mucho para el cristiano promedio. No, yo sé. Pero me, ima- me imaginé que quizá el catecismo lo iba a decir, porque como en todas las clases de seminario de bibliología, eso es de lo primero que enseñan, quizá yo asumí Ujú. que el catecismo lo iba a decir. Y entonces me imaginaba que íbamos a hablar más de los deuterocanónicos por eso, porque vamos a ver la diferencia de cómo ellos los aceptan y nosotros no. Hay Pero algo interesante que como que parte de nuestra identidad protestante es diferenciarnos de los católicos, es que por eso tirando nacimos. argumentos. Exacto. Entonces, siempre en nuestras declaraciones de fe o lo que sea, siempre hay algunos puntos que son directamente como que tirándole a en qué nos diferenciamos de la Ujú. iglesia de Roma. Pero ellos, en un sentido, es como si Son libres. como que si no le dieran mente a nuestro argumento. O sea, como que ellos no se sienten en necesidad de defenderse de lo que nosotros les criticamos, sino que ellos te enseñan lo que ellos enseñan y, o sea, como que eso de lo deuterocanónico, ellos no sienten necesidad de De defender su explicarlo. postura Ujú. porque para ellos simplemente eso es lo que siempre ha sido Sí, claro. y, y eso lo asume como que Sí, el que ese es está haciendo ese simplemente catecismo la, conoce eso. como la naturalidad de venir primero y venir después. Exacto. Nosotros somos que tenemos que explicar por qué no somos católicos. Porque ese es el punto de la reforma protestante. Pero ellos no tienen que decir de que, Por- aunque los protestantes digan esto, en un exacto. sentido eso hasta da legitimidad. Sí, y ellos lo Ah, hacen ah, en contextos particulares, sí, claro, pero claro. su existencia no lo requiere, mientras que la nuestra sí. Exacto. Pero bueno, en verdad, para mí ha sido, como dije ya, quizá un poco aburrido o anticlimático, Sí, pero muy porque agradable. no hubo mucha cosa de diferencia. Pero en verdad me hace feliz porque, o sea, la razón principal por la que estamos haciendo esto es porque queremos encontrar más similitudes que diferencias. Claro, Y en el último exacto. episodio tuvimos que esforzarnos por explicar cómo la Pudiese ser tradición y el similar. magisterio pudieran ser similares a nuestra eh, experiencia e interpretación como protestantes. Pero en este episodio no tenemos que esforzarnos en lo más mínimo, simplemente estamos de acuerdo y ya. Sí, Lo excepto cual es bueno. obviamente cómo la gente interpreta eso de llamarle inspirado a lo deuterocanónico. Exacto.
Pero ya, eso es algo que ya hemos hablado en otro episodio incluso. Ujú. O sea Sí, que, así que bueno, en verdad este episodio creo que, aunque menos caluroso, creo que es mejor para lo que estamos haciendo. ¿qué tú le vas a poner de título? No sé, pero va a ser algo pila Que llame la atención. que llame mucho la atención de que Eh, somos iguales. eh, mira, eh, después de aquí nos vamos al credo, lo cual es algo que los protestantes no conocemos Ujú, mucho. Pero ahí obviamente se va muchísimo, o sea, se toma muchísimo en explicar todos los puntos del credo, casi cada línea por línea. ujú. Pero son muchas cosas como de teología básica que todo el mundo cree, porque el que está en desacuerdo con los credos, No es cristiano. históricamente es hereje, exacto. Sí, Aunque no sepa qué es lo que es el credo, tú estás de acuerdo con lo que dice, si claro. tú eres cristiano. Genera- No, no. a No me- o sea, o generalmente, quizá, obligado. no, o sea, porque puede que tú no lo entiendas o que el wording te suene raro. O sea, de que Jesús descendió al infierno y tú digas, hey, ¿cómo así? Pero desde que tú lo explicas y lo entiendes, tú dices, ah, sí, yo Ok. creo eso. Entonces, bueno. Entonces, por eso te digo, en ese sentido, ahí vamos a ver más similitudes. Sí. No vamos a ver gran diferencia. Ah, qué sé yo. Quizás cuando habla de Jesús y la Virgen, ahí podamos quizás buscar, sí, a ver si sale algo diferente. Pero bueno, Bien. Bueno, Abraham, ustedes saben. sacamos de Bueno, aquí. eh, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que no hay que ser un obispo o un padre o un pastor o seminarista o teólogo para uno aprender sobre la Biblia, hablar sobre ella con otros, tener este tipo de conversaciones sobre una vida basada en una cosmovisión bíblica y temas relacionados a nuestra creencia de que Jesús murió y resucitó y bueno, que volverá y nos resucitará, etc. Entonces, eh, por eso estamos aquí y le incentivamos a que ustedes también hagan lo mismo. O sea, este catecismo está ahí en internet. Los cristianos están ahí alrededor de ti. Tú puedes hablar con quien sea, cuando sea. Entonces, simplemente eso es lo que le animamos que haga. Y si le gustó el episodio, le animamos a que lo comparta con otros, si quiere. Eh, y también, si quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y le damos unas gracias especiales a aquellas personas que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a los que nos apoyan económicamente, claro. Entonces será hasta la próxima donde continuaremos hablando sobre el credo o símbolo de los apóstoles en nuestro estudio del catecismo católico. Uf. Adiós. Hasta luego.